Los niños vikingos nacían en un mundo brutal y despiadado, donde la supervivencia dependía no solo de la fuerza física, sino también de la fortaleza mental. Desde el momento en que venían al mundo, se les sometía a un proceso de selección natural implacable. Los vikingos vivían en regiones de climas extremos, con inviernos largos y crueles, y tierras que no siempre ofrecían lo suficiente para alimentar a una familia numerosa. Esto hacía que los recién nacidos fueran cuidadosamente observados. Si un bebé mostraba signos de debilidad, deformidades o cualquier indicio de que podría ser una carga para la familia, era posible que se le abandonara en el bosque, a merced de las bestias, el frío y el destino. Aunque esta práctica no era exclusiva de los vikingos y se ha registrado en otras culturas antiguas, refleja la dureza del pensamiento nórdico. La vida era para los fuertes y no había espacio para la piedad cuando la supervivencia de todos dependía de decisiones pragmáticas. Aquellos niños que superaban los primeros días de vida comenzaban a enfrentar pruebas de resistencia casi desde el inicio de su infancia. El llanto no era bien visto y se consideraba que un niño debía aprender a soportar el dolor sin quejarse. Se les exponía al frío desde muy pequeños, en parte porque era práctico no mantenerlos siempre envueltos en pieles costosas, y en parte porque debían aprender a soportar las inclemencias del tiempo. Algunos relatos sugieren que se colocaba a los bebés sobre la nieve o se les daba un baño en agua helada, lo que servía no solo para fortalecer su sistema inmunológico, sino también para enseñarles desde el primer momento que la vida era dura y el sufrimiento era inevitable. Si un niño lloraba demasiado o mostraba fragilidad, podía ser reprendido o incluso ignorado como una forma de educarle en la templanza. A medida que crecían, los niños vikingos no conocían el concepto de una infancia protegida o despreocupada. Desde muy pequeños, se les asignaban tareas que podían resultar agotadoras y peligrosas. Las niñas aprendían a tejer, cocinar y cuidar de los animales, mientras que los niños se involucraban en trabajos agrícolas, pesca, caza y la construcción de herramientas. No había margen para el descanso, porque cada miembro de la familia debía contribuir a la supervivencia del grupo. Si un niño fallaba en una tarea, podía ser castigado severamente. Los castigos variaban desde reprensiones verbales hasta golpes, aunque no hay evidencia de que estos castigos fueran sistemáticamente crueles. Sin embargo, el uso de la disciplina física estaba normalizado y se consideraba necesario para formar individuos fuertes y disciplinados. El juego, aunque existía, no era simplemente una actividad recreativa. Los juegos infantiles vikingos tenían un componente práctico. Los niños jugaban a luchar con espadas de madera, a lanzar piedras o a practicar habilidades de caza. Eran juegos que los preparaban para la guerra y la supervivencia. Se alentaba a los niños a desafiarse entre ellos, a competir y a medir su fuerza. Era común que se produjeran peleas entre los jóvenes, y los adultos rara vez intervenían, ya que consideraban que era parte del proceso natural de crecimiento. Si un niño mostraba cobardía o evitaba los conflictos, podía ser humillado y rechazado por su grupo. La valentía y el honor eran valores fundamentales en la cultura vikinga, y un niño débil o temeroso era motivo de vergüenza para su familia. A los niños vikingos también se les educaba en la resistencia al dolor de formas que hoy podrían parecer crueles. Aunque no hay registros detallados de torturas específicas, sí se sabe que se les sometía a pruebas físicas extremas para endurecer su cuerpo y su mente. Por ejemplo, podía esperarse que un niño caminara largas distancias en condiciones climáticas adversas sin quejarse, o que soportara el hambre durante periodos prolongados. En algunos casos, los adultos podían desafiar a los niños a soportar pruebas de frío o dolor, como colocar las manos en agua helada o caminar descalzos sobre terrenos helados. Estas prácticas no se realizaban con intención de torturar, sino de preparar a los jóvenes para una vida que sin duda estaría llena de sufrimiento y privaciones. A medida que los niños se acercaban a la adolescencia, las exigencias aumentaban. Los niños debían acompañar a los adultos en las labores más duras y peligrosas, como la caza de grandes animales o los viajes en barco. Estos viajes podían ser extremadamente difíciles, ya que implicaban días o semanas a la intemperie, con poco alimento y descanso. El mar era un enemigo implacable, y los jóvenes aprendían rápidamente a obedecer órdenes y a actuar con disciplina, porque un error podía significar la muerte de todos los tripulantes.
Aquellos que demostraban valentía y resistencia eran celebrados, mientras que los que fallaban podían enfrentar humillaciones públicas o el rechazo de sus compañeros. El miedo y la dureza no eran evitados. Al contrario, eran elementos fundamentales de la educación vikinga. Se creía que un niño que conociera el miedo desde pequeño sería un adulto valiente y capaz. Los cuentos y leyendas que se narraban a los niños no eran dulces ni reconfortantes. Hablaban de héroes que sufrían terribles pruebas, de dioses que enfrentaban su destino con valentía y de enemigos crueles que debían ser vencidos. Estas historias no solo les enseñaban valores como el honor, la lealtad y el sacrificio, sino que también les mostraban que la vida estaba llena de dolor y que solo los más fuertes podían aspirar a la gloria. En definitiva, la infancia de los niños vikingos era un constante entrenamiento para la supervivencia. Cada dificultad, cada prueba de dolor o de resistencia, tenía como objetivo prepararles para una vida adulta que no sería más fácil ni más compasiva. Lo que hoy podría considerarse como crueldad era, en su tiempo, una necesidad. La dureza de su educación reflejaba la dureza del mundo en el que vivían, un mundo donde el éxito y la supervivencia pertenecían solo a los fuertes y valientes. En los fríos y salvajes territorios del norte, allá donde los inviernos mordían con furia y los veranos eran breves pero intensos, nacía una nueva generación de vikingos, hombres y mujeres destinados a enfrentar un mundo despiadado. La vida de los niños vikingos estaba forjada por el hierro de la espada, la dureza del hacha y el temple del espíritu. Desde el mismo momento en que abrían los ojos, su destino no era otro que convertirse en piezas útiles para sus clanes, ya fuera como guerreros, comerciantes, agricultores o cuidadores del hogar. El lugar donde un niño nacía determinaba mucho sobre su futuro. En una familia poderosa, un joven podía crecer rodeado de armas, oro y relatos heroicos de ancestros gloriosos. Los niños de jefes o caudillos eran entrenados con disciplina desde muy pequeños. A menudo, un herrero de confianza o un experimentado guerrero podía ser designado para forjar no solo el acero de sus espadas futuras, sino también su voluntad inquebrantable. Por otro lado, en las familias campesinas, la infancia también era dura, aunque más inclinada al trabajo diario. Los niños ayudaban en el campo, cuidaban el ganado y aprendían a construir refugios con madera y paja. El día a día de un niño vikingo era implacable. No existía tiempo para la ociosidad. La supervivencia dependía del esfuerzo constante. Los niños comenzaban ayudando a sus padres o madres según su género. Los varones eran llevados a los campos o a las incursiones, mientras que las niñas ayudaban en la cocina, hilaban lana o cuidaban a sus hermanos menores. Sin embargo, en la cultura vikinga, una mujer también podía levantar un escudo y tomar un arma si la situación lo exigía. Desde muy pequeñas, las niñas también eran testigos del arte del combate, pues las esjalmos, o doncellas escuderas, servían como un símbolo de inspiración. Las enfermedades y las pandemias eran una amenaza constante en las aldeas vikingas. La falta de conocimientos médicos y la vida en condiciones insalubres dejaba a los niños vikingos especialmente vulnerables. La disentería, las fiebres y enfermedades respiratorias se llevaban muchas vidas antes de que los niños alcanzaran siquiera los 5 años. Aquellos que sobrevivían lo hacían con secuelas, deformaciones en los huesos, cicatrices de viruela o debilidades crónicas. No obstante, el sufrimiento era visto como parte de la vida y, en lugar de lamentos, fortalecía el carácter de los jóvenes. Quien sobrevivía al invierno y a la enfermedad merecía vivir. A partir de los 6 o 7 años, los varones eran iniciados en el duro camino del entrenamiento guerrero. Se les entregaban armas de madera y se les instruía en el manejo del escudo, la lanza y el hacha. Pronto aprendían que el escudo no era solo una herramienta de defensa, sino también un símbolo de honor. Dejarlo caer en combate era peor que la propia muerte. Los ejercicios diarios incluían peleas cuerpo a cuerpo, lanzamiento de armas y resistencia física, todo bajo la atenta mirada de los ancianos guerreros del clan. Los más fuertes destacaban rápidamente, y los débiles eran empujados al límite para probar su valor. El consumo de alcohol era parte de la vida cotidiana vikinga, y los jóvenes no eran una excepción. A partir de los 12 o 13 años, los varones comenzaban a participar en los festines del clan,
donde la cerveza y el aguamiel fluían como ríos. El consumo no era visto como algo indecoroso, sino como un rito de paso hacia la adultez. A través de estos banquetes, los jóvenes escuchaban relatos de batallas legendarias y aprendían sobre la importancia del honor y la lealtad. Fue también a esta edad cuando muchos jóvenes empezaban a conocer a las mujeres, aunque el matrimonio, por lo general, no ocurría hasta que el varón demostraba ser un hombre hecho y derecho, capaz de proveer, proteger y luchar. En caso de fallecimiento, los niños vikingos también recibían rituales funerarios llenos de significado. Si un niño de un líder o guerrero moría, su cuerpo podía ser colocado en una pequeña barca funeraria junto con ofrendas, juguetes de madera, pequeñas armas o animales sacrificados para acompañar su espíritu en el viaje al más allá. Si el niño pertenecía a una familia humilde, el funeral era más sencillo, pero siempre impregnado de solemnidad. Se encendía un fuego y se entonaban cantos para guiar al alma hacia el reino de él, el mundo de los muertos. Los vikingos creían firmemente que el espíritu de los jóvenes también podía encontrar un propósito en la otra vida, un consuelo en medio de tanto sufrimiento. En cuanto a la preferencia entre niños y niñas, la sociedad vikinga apreciaba tanto a los hombres como a las mujeres, aunque por razones distintas. Los varones representaban la fuerza del clan, guerreros, protectores y cazadores. Las niñas, en cambio, simbolizaban la continuidad del linaje, el cuidado del hogar y la capacidad de traer vida al mundo. No obstante, en un mundo donde la supervivencia dependía del número de manos fuertes y útiles, tener un hijo varón era motivo de orgullo, pues significaba un futuro guerrero capaz de defender las tierras y el honor familiar. Así, la infancia vikinga no era un tiempo de inocencia, sino un camino de preparación hacia una vida de dureza y gloria. Cada herida, cada invierno superado, cada día de entrenamiento era un paso más hacia el destino de aquellos niños, que crecerían para blandir espadas, navegar mares inclementes y dejar su nombre grabado en las sagas. La transición de niño a guerrero no era un acto puntual, sino un proceso marcado por el sacrificio, el sudor y la sangre. Los vikingos entendían que la muerte era solo otra fase de la existencia. Aquellos niños que morían jóvenes serían recordados en las hogueras y sus nombres pronunciados en las noches frías. Y quienes sobrevivían, ya fuesen hombres o mujeres, seguirían el camino de sus ancestros, con los dioses observando desde Asgard, y el destino escribiéndose, hacha en mano, en la vasta y eterna historia de los vikingos. Durante los siglos VIII al XI, las incursiones vikingas marcaron una era de terror en Europa. Los habitantes de aldeas costeras, monasterios y pueblos cercanos a ríos y mares vivían con el miedo constante de ver aparecer las siluetas de los temidos barcos Drakkar en el horizonte. Aunque los relatos sobre los vikingos suelen ensalzar su valentía en combate y sus hábiles estrategias de navegación, la otra cara de la moneda revela un cuadro oscuro. La brutalidad que ejercían sobre las poblaciones indefensas, y en particular, sobre los niños. Los niños de las aldeas saqueadas eran, a menudo, las víctimas más vulnerables. Para los vikingos, estos pequeños habitantes representaban poco más que un estorbo o una mercancía. En la prisa de un saqueo, cuando las hachas rompían puertas y los gritos llenaban el aire, los niños solían ser arrancados de los brazos de sus madres o dejados a su suerte entre el caos. Aquellos que intentaban esconderse, temblorosos en armarios, bajo camas o en establos, solían ser encontrados por los guerreros que no tenían piedad alguna. El trato que recibían dependía del capricho y del estado de ánimo de los invasores. En muchos casos, los vikingos no dudaban en usar a los niños como un medio para controlar a los adultos. Existían relatos donde, para forzar a los padres a revelar escondites de riquezas o provisiones, los saqueadores amenazaban con degollar o dañar a los pequeños frente a sus ojos. La visión de una hacha afilada suspendida sobre el cuello de un niño era suficiente para quebrar la voluntad de cualquier padre desesperado. Pero no siempre bastaba con la amenaza. En aldeas donde los vikingos encontraban resistencia, algunos niños eran asesinados como ejemplo, sus cuerpos expuestos en lugares visibles para sembrar el terror y aplastar cualquier intención de rebelarse. Sin embargo, la muerte no era el único destino funesto que aguardaba a los niños de las aldeas saqueadas. Muchos eran capturados y convertidos en esclavos, una práctica común entre los vikingos. A estos niños se les arrebataba su infancia y su hogar,
siendo atados con cuerdas y conducidos a los barcos junto a otras víctimas del saqueo. Desde ese momento, su vida ya no les pertenecía. En los mercados de esclavos, como los de Edeby, Dublín o Birka, los niños se ofrecían como mercancía. Algunos eran vendidos a nobles europeos para servir como criados o entretenimiento, mientras que otros terminaban en tierras lejanas, como el califato abasí o las cortes de Bizancio, donde su destino podía ser incluso más cruel. El trato que los niños esclavos recibían a bordo de los barcos vikingos era inhumano. Encadenados, golpeados y privados de comida, apenas sobrevivían las travesías. Si enfermaban o se debilitaban, eran simplemente arrojados al mar, pues un esclavo que no podía ser vendido no tenía valor alguno. Aquellos que llegaban a su destino vivos solían estar traumatizados, debilitados y sin esperanza alguna de regresar a su hogar. Por otro lado, existen registros que sugieren que algunos niños eran utilizados en rituales paganos. Los vikingos, a pesar de su carácter práctico, también eran profundamente supersticiosos y creían en la necesidad de ofrecer sacrificios a los dioses. En ocasiones, durante ceremonias importantes, como las celebradas en Uppsala, había sacrificios humanos. Si una aldea había sido recientemente saqueada y había niños entre los prisioneros, estos pequeños podían ser elegidos como ofrendas. Eran estrangulados, acuchillados o arrojados al agua para satisfacer a divinidades como Odín o Thor, en busca de éxito, fertilidad o buenas cosechas. La crueldad también alcanzaba formas menos directas pero igualmente devastadoras. Algunas aldeas, sabiendo que los vikingos se acercaban, intentaban huir con los niños, pero la desesperación y el caos solían jugar en su contra. Muchos pequeños morían ahogados al intentar cruzar ríos o enredados en los bosques mientras sus padres corrían por salvar sus propias vidas. En otras situaciones, las madres, al verse incapaces de proteger a sus hijos, tomaban decisiones extremas, como matarlos ellas mismas para evitar que cayeran en manos de los invasores. No obstante, en algunos casos, los niños saqueados que lograban sobrevivir y eran llevados a tierras vikingas podían integrarse en la sociedad nórdica. Algunos eran adoptados y criados como hijos propios, especialmente si demostraban ser fuertes y resistentes. En la cultura vikinga, el valor físico y la habilidad para adaptarse eran cualidades admiradas, sin importar el origen. Sin embargo, esto no borraba el trauma que habían vivido. Arrancados de su hogar, forzados a olvidar su lengua y cultura, se veían obligados a asumir una nueva identidad bajo la mirada de quienes una vez fueron sus verdugos. Los relatos sobre las atrocidades cometidas por los vikingos provienen en su mayoría de monjes cristianos y cronistas europeos, quienes describían con horror las incursiones y el trato inhumano a los más débiles. Aunque la visión de estos escritores puede estar influenciada por el odio hacia los invasores paganos, la consistencia de los relatos sugiere que, en efecto, los niños sufrieron enormemente durante esta época. Los saqueos no eran simplemente incursiones bélicas, eran episodios de destrucción total, donde no se respetaba ni la vida ni la inocencia. La visión de los vikingos como guerreros valientes y exploradores incansables no debe hacernos olvidar el terror que sembraron a su paso. Las aldeas destruidas, las familias rotas y los niños sacrificados o esclavizados son un recordatorio de la brutalidad que acompañó sus expediciones. Para los pequeños que vivieron estos horrores, el recuerdo de las hachas, el fuego y los gritos debió perseguirlos hasta el fin de sus días, un testimonio silencioso de una época donde la fuerza prevalecía sobre la compasión y la humanidad se convertía en una mercancía más del saqueo. Cuando hablamos de los vikingos, muchas veces nos centramos en sus guerreros, sus incursiones y sus grandes barcos. Pero pocas veces prestamos atención a los niños, especialmente a lo que sucedía con ellos en situaciones tan complejas como la muerte de sus padres. En la sociedad vikinga, donde la familia y el honor jugaban un papel central, el destino de un niño huérfano dependía en gran medida de su linaje, la posición social de su familia y las costumbres de su comunidad. En este vídeo, exploraremos qué sucedía con los niños vikingos cuando perdían a sus padres, cómo la sociedad los acogía y qué papel jugaba la cultura, el honor y las redes de parentesco en su futuro. Para entender qué sucedía con los niños huérfanos, primero debemos comprender la estructura familiar de los vikingos. En la sociedad escandinava, la familia era una unidad fundamental. La familia extendida,
conocida como Aed, incluía no solo a los padres y hermanos, sino también a los abuelos, tíos, primos y otros parientes lejanos. Este grupo funcionaba como un sistema de apoyo social y económico. Los vikingos valoraban profundamente el linaje y la herencia. Cada familia se organizaba alrededor de un patriarca o matriarca, cuya responsabilidad era proteger y guiar a los miembros de la Aed. Si un miembro de la familia moría, especialmente un padre, la Aed intervenía para asegurar que los niños no quedaran desamparados. Cuando un padre o ambos progenitores morían, el destino de los niños dependía de varias circunstancias: la posición social de la familia, la edad del niño y la existencia de parientes cercanos. La situación más común era que los parientes cercanos, como tíos, abuelos o hermanos mayores, acogieran a los niños. La familia extendida consideraba su deber cuidar de los huérfanos, ya que esto era parte del honor y la responsabilidad compartida. La Aed se encargaba de proveer alimento, educación y protección, asegurando que el niño creciera dentro del contexto de su linaje. En casos donde no había parientes directos, un huérfano podía ser adoptado por otra familia. Esto no era un acto puramente altruista. Las adopciones también se realizaban por intereses económicos o políticos. Un huérfano con tierras o bienes heredados podía ser atractivo para una familia que buscaba incrementar su riqueza. Sin embargo, la adopción también podía ser vista como una manera de mostrar generosidad y ganar prestigio en la comunidad. En familias de menor posición social o si el niño no tenía bienes que heredar, a veces los huérfanos terminaban trabajando como sirvientes o esclavos dentro de otras familias. Aunque esto podía sonar duro, era una manera de asegurar su supervivencia en una sociedad donde el trabajo físico era esencial para la subsistencia. Además de la familia, la comunidad vikinga también tenía un papel importante en la protección de los niños huérfanos. Si un niño quedaba sin nadie que lo reclamara, podía ser acogido por el jarl, el líder local, o por otros miembros prominentes de la aldea. Esto formaba parte del sentido de comunidad y de las redes de reciprocidad que sustentaban la sociedad vikinga. Un aspecto central del destino de los niños vikingos al perder a sus padres era la herencia. En la sociedad vikinga, las propiedades, tierras y bienes personales se heredaban por línea familiar. Si un niño quedaba huérfano, sus bienes eran administrados por un tutor, generalmente un pariente cercano. El tutor tenía la obligación de cuidar al niño y proteger su herencia hasta que éste alcanzara la edad adulta. Sin embargo, en ocasiones podía surgir el conflicto. Algunos tutores o parientes intentaban quedarse con los bienes del huérfano, lo que llevaba a disputas dentro de la familia o incluso a enfrentamientos legales. Estas tensiones muestran la importancia que los vikingos daban a la propiedad y al honor familiar. La educación de los niños vikingos dependía de su entorno. Los niños de familias acomodadas recibían formación en habilidades importantes como la guerra, la navegación, la caza y la administración de bienes. También se les enseñaban las sagas y las tradiciones orales, que transmitían la historia y los valores del pueblo. Para los niños huérfanos, la educación dependía de quién los acogiera. Si eran adoptados por una familia prominente, tenían la oportunidad de crecer con privilegios similares a los de sus padres biológicos. En cambio, si su destino era convertirse en sirvientes, su educación se centraba en las tareas cotidianas y la supervivencia. En la cultura vikinga, los niños huérfanos también tenían un simbolismo profundo. Representaban la fragilidad de la vida y la importancia de la familia y el honor. Proteger a un huérfano era visto como un acto noble que reflejaba los valores de la sociedad. Las sagas vikingas a menudo incluyen historias de huérfanos que superan las dificultades y logran grandes cosas, demostrando su fuerza y la importancia del apoyo comunitario. La muerte de los padres en la sociedad vikinga era un evento trágico, pero la estructura familiar y comunitaria estaba diseñada para asegurar que los niños no quedaran abandonados. Ya fuera a través de la familia extendida, la adopción o el apoyo de la comunidad, los niños encontraban maneras de sobrevivir y, en algunos casos, prosperar. Esta resiliencia y el sentido de responsabilidad colectiva son ejemplos claros de los valores que sustentaban a la sociedad vikinga. Si bien el destino de los huérfanos podía variar según las circunstancias, lo que queda claro es que la cultura vikinga valoraba profundamente el honor, la familia y la continuidad del linaje.
Estas prácticas nos ofrecen una visión única de una sociedad que, a pesar de su fama guerrera, también supo cuidar de los más vulnerables entre ellos. Gracias por acompañarnos en esta aventura vikinga. Tu apoyo es muy importante para que nuestra tripulación siga creciendo. Si te ha gustado el vídeo, únete a nuestra tripulación dejando tu like, compartiendo y suscribiéndote al canal. También te invito a dejar un comentario con los temas sobre vikingos que te gustaría que exploremos en los próximos vídeos. Nos vemos pronto, navegantes, y que los vientos siempre soplen a nuestro favor.